Biblia son los patrones. Son los patrones. La Biblia es un libro que fue escrito alrededor de entre 1400 años y tiene patrones que nos hace pensar que es un libro divino. No vamos a ver todos los patrones, son demasiados. Está entretejida la Biblia como un mantel. Y cuando nosotros agarramos un tema, hay muchas referencias acerca de ese tema y cómo se desarrolla solamente un concepto. Y vamos a ver algunos conceptos que se empiezan a desarrollar. Por ejemplo, empecemos con el concepto del pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Un grupo. ¿Cuál es el primer pueblo de Dios? Antes. Adán y Eva. Es el primer pueblo de Dios. Adán y Eva fueron elegidos para Dios. ¿Por qué? ¿Cómo podemos ver? Hay una situación particular de cómo Dios tiene una relación especial así de elección. Los pone en el huerto para estar con ellos. Dice que el Señor caminaba con ellos. No era Adán y Eva no gozaban, no eran cualquier persona caminando por ahí, sino que el Señor caminaba juntamente con Adán y con Eva. Después hay una genealogía, ¿verdad? De los hijos de Adán, pero se dividen en dos. ¿Cuál es la siguiente división que tenemos? Son expulsados, ellos son expulsados y empieza a crecer el grupo de la humanidad, pero elige un grupo de personas para sí. ¿Quiénes son? ¿Dónde se empieza a separar esa con Abel y Set y Caín? Abel es hijo de Dios, ¿verdad? ¿Dónde dice eso? Abel es pueblo de Dios. ¿Dónde dice la Biblia que Abel es pueblo de Dios? ¿En qué texto? En Hebreos 11. Que la sangre, todos ellos son un testimonio para que nosotros no fuésemos sin ellos. Abel es parte del pueblo de Dios. Y Set también, ¿por qué Set? De Set viene, ¿verdad? ¿Cuál es la siguiente división? Noé. ¿Y quién más? ¿De quién se distingue? Aquí tenemos un pueblo de Dios, ¿verdad? Y aquí no. Aquí hay un pueblo de Dios y ¿dónde no? El mundo. Siguiente distinción. Abraham. Antes de Abraham, Sem. Y no Jafet ni Cam. Aquí sería después.
Abraham y no y hasta aquí. Nacor y Arán. Después, antes, Isaac e Ismael, ¿verdad? ¿Quién es pueblo de Dios? Pero hay muchas referencias acerca de que ellos son pueblo de Dios. ¿Dice la Biblia que Abraham es pueblo de Dios? ¿Dónde dice? Él es su nación. Abraham es su nación. De Isaac, en Isaac te será llamada descendencia. Después, Jacob y Esaú. ¿De ellos qué tenemos? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Bueno, de Isaac se dice que él es el pueblo libre y él es el pueblo esclavo. Después, bueno, Jacob es Israel, ¿verdad? Y de ahí vienen las 12 tribus. ¿Cuál es la siguiente distinción? Podríamos decir que Judá y Efraín. Recuérdense que Efraín es una forma de llamar a todo Israel, ¿verdad? Al reino del norte, las 10 tribus. Y Judá es una forma de llamar a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín y a la tribu de Leví. Y después, aquí ya terminamos el Antiguo Testamento. ¿Quién sigue? Jesús. Jesús es el verdadero pueblo de Dios. ¿Por qué él es el verdadero pueblo de Dios? ¿Qué dice Gálatas acerca de que él es el verdadero pueblo de Dios? Me robaron mi teléfono. Gálatas 3. Acompáñame a Gálatas 3. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Qué es una simiente? Una descendencia, un pueblo, una nación. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Él es el verdadero pueblo de Dios. ¿Qué dice Mateo acerca de Jesús como pueblo de Dios cuando se va huyendo a Egipto? ¿Cómo se cumple la profecía en Jesús? De Egipto llamé a mi hijo. Si vamos a Oseas 1:11 creo que es, 11:1. ¿A quién hace referencia la profecía de Oseas? Miremos. Oseas 1:11. 11:1, ¿verdad?
Otra vez, pero cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Cuando era un niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿A quién llamó? Según Oseas, ¿a quién llamó? Oseas, a Israel. Y Mateo lo ve en quién? En Jesús. Entonces, hay un patrón. Hay un patrón donde, como dice Mauricio, elige. Él elige a un pueblo, lo separa, y al otro no lo elige. Aquí separa a Noé del mundo, separa a Sem de los otros dos hermanos, separa a Abraham de sus dos hermanos, separa a Isaac de Ismael, a Jacob de Saúl, separa a Judá de Efraín, y finalmente dice, él es el pueblo de Dios, Jesús. Y por lo tanto, todos los que están en Jesús son hechos pueblo de Dios. ¿Dónde dice eso? Segunda de Pedro, capítulo que uh-huh. Mas vosotros sois bueno, Pedro dice, mas vosotros sois nación santa, pueblo escogido, adquirido, dice segunda de Pedro. ¿Qué dice Efesios 2 acerca de ser pueblo de Dios? ¿Sí? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 14, perdón. Gracias. Y los apóstoles se desgastan en decirnos, ustedes son pueblo. De hecho, nuestro Señor también lo dice, yo tengo otro redil. Y al final hará dos rediles, no, dice, de los dos, uno solo. Entonces vemos un patrón en toda la Biblia acerca de lo que es ser pueblo de Dios. Vamos a ver otro. Me será por pueblo. Aquí se traslapan dos conceptos, que es el siguiente que vamos a ver. El lugar de Dios. ¿Cuál es el lugar de Dios? Israel viene en el tiempo, ¿verdad? Llega en el tiempo, pero antes Dios tenía un lugar.
Antes del templo existía. ¿Cuál es la definición del lugar de Dios? Me falta la definición. ¿Dónde Él está? ¿Cómo? Pero la Biblia habla de lugar de Dios. Nosotros vamos a tratar de separar nuestra teología de lo que dice la Biblia. ¿Sí? Nuestros conceptos, por ejemplo, concepto de omnipresencia. Omnipresencia no está en la Biblia. Es un concepto que viene de la Biblia, pero vamos a centrarnos en lo que dice literalmente la Biblia. ¿Cuál es el lugar de Dios? Definamos el lugar de Dios. Donde Él está. Donde Él está especialmente. Él no está especialmente en los cielos, ni en el universo, ni en todo. Él sí está ahí, pero el lugar de Dios, cuando vemos en la Biblia el lugar de Dios, no se refiere a eso. Se refiere a donde Él está de forma especial. A eso le llama Él su lugar. ¿Dónde habita Dios en primer lugar? En la historia redentora. Donde dice que habita especialmente, donde está su presencia especial. El lugar. El lugar. Vean, ¿dónde es una palabra de lugar? ¿Dónde? En el corazón es algo espiritual. Pero en la Biblia, ¿dónde está primero su presencia? En el huerto, en el Edén. Allí está, no está de forma figurada. Yo puedo decir en mi corazón, en mi vida, en mi alma, pero eso es un lenguaje figurado. Eso es lenguaje figurado. Nosotros estamos hablando de un lugar literal. Está primero en el Edén. El Señor está en todos lados, en el cielo, en la tierra. Él es omnipresente. En el Seol también, en el Hades. Pero Él dice que estaba especialmente caminando con Adán y con Eva en el Edén. ¿Cuál es el siguiente lugar de Dios en la Biblia? En el cielo, en la tierra. Sí, pero ¿a cuál le llama su lugar? Geográfico. El siguiente es el tabernáculo. Tabernáculo, sí. ¿Qué pasa en el tabernáculo? El tabernáculo es un lugar físico. ¿Qué era el tabernáculo? Una tienda de campaña. A Moisés le dice, vamos a hacer la tienda de campaña, así, así, así. Y pasa algo en la tienda de campaña. ¿Qué pasa en la tienda de campaña? Se llena de la presencia del Señor. Ahí está. El Señor está en todos lados, pero a ese lugar, al tabernáculo, le llama su lugar, su casa. A ese lugar geográfico. Para que vean que el Señor no está limitado por el espacio. No es como nosotros. Yo estoy aquí y no estoy allá. ¿Verdad? Si yo pongo mi mano acá, mi mano está acá, pero yo no estoy aquí. Lo que está aquí es mi mano. Bueno, el Señor está en todos lados y puede estar en un solo lugar a la vez. Porque el Señor es omnipresente, no tiene partes. Entonces, el Señor está completamente en el tabernáculo. No una parte de Dios. Él está entero en el tabernáculo. Y ahí habita. Después, ¿dónde está? En el templo. Bueno, se habla también del monte Sinaí, ¿verdad? Este podría ser antes. Vamos a hablar. En el templo. ¿Qué pasa con el tabernáculo cuando se construye el templo? ¿Qué hicieron con el tabernáculo? Lo tiraron, no sé qué lo hicieron. Ya no tenía propósito porque ahora estaba el templo.
Y aquí está la presencia de Dios. ¿Qué pasó con el templo? No, pero cuando pasa la presencia de Dios del tabernáculo al templo, ¿qué es lo que sucede en este evento? Llena el templo también. Y llena todo y todos se asombran, ¿verdad? ¿Cuál es el último lugar de Dios? ¿Cuál creen? Jesús. ¿Qué dice acerca de Jesús? En el bautizo, en el bautizo, él es confirmado por el Espíritu Santo, pero ahí no es el lugar de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús como lugar de Dios? Colosenses, ¿verdad? Porque en él habita la plenitud de la deidad. No una parte, todo. Toda la deidad, de modo que él es la deidad, está en Jesús. ¿Qué otra parte dice más relacionada con su lugar especial? ¿Qué dice Juan? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué dice el 14? Y habitó entre nosotros. Esa palabra en griego, habitó, es bien especial porque significa tabernáculo. Y él tabernaculizó con nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de qué. Entonces, Jesús es la nueva presencia de Dios. Por eso ya no tiene sentido hablar del Edén, ni del tabernáculo, ni del templo, porque Él es la presencia de Dios. Y esos son los patrones que encontramos en la Biblia. Vamos a ver otro. Y pasa a ser los hombres, me falta uno, ¿verdad? Que es el hombre, como dice el hermano César. El hombre llega a ser la presencia del lugar de Dios. Y el tabernáculo de Dios en Apocalipsis, ¿quién es? La iglesia. La iglesia es su tabernáculo porque ahí, y Apocalipsis lo dice, porque Dios habita con su pueblo. Y ahí se traslapan los conceptos. Vamos con otro. El sacerdocio. ¿Qué es un sacerdote? Intermediario. Un intermediario es también un intercesor, pero es más que un intercesor. ¿Qué significa la palabra intermediario? Que media, ¿verdad? Que media. Y puede interceder ese medio. ¿Quién es el primer intermediario? ¿Quién cree? Antes, antes, antes. Adán y Eva. Que de hecho no había necesidad de intermediario porque entre ellos había una relación perfecta. ¿Quién es el siguiente intermediario? Abel. ¿Qué hizo Abel? Ofreció sacrificio, un intermediario. ¿Qué otro? Noé. ¿Qué hizo Noé? Ofreció sacrificios. ¿Quién más? Vamos primero con Job, después Abraham, en orden cronológico. ¿Quién otro? Isaac, Jacob, y después, antes de Moisés, después de Jacob, Israel.
Israel fue sacerdote. ¿Ustedes qué dicen? Perdí el texto, pero a Israel se le dice que ellos son sacerdotes, son un pueblo de sacerdotes. ¿Se recuerdan? Eso está en Éxodo. Israel será el intermediario entre quién y los hombres, que cuando pasen, ellos van a ir a la tierra prometida y cuando pasen las naciones, ellos se van a asombrar del Dios, van a ver todo lo que Él ha hecho con Israel y van a poder adorar a Dios por medio de Israel. Dentro de Israel estaban los levitas y dentro de ellos los aaronitas o los sacerdotes. ¿Quién más? Melquisedec está aquí. Moisés. ¿Por qué Moisés? Era de la tribu de Leví y fue un intercesor, de hecho, antes que Aarón. En qué veces intercedió Moisés? Todas las veces que Israel se rebeló, Moisés llegaba y le dice, no castigues a Israel, no lo castigues. Que van a decir los otros pueblos que sacaste a Israel solo para matarlos de hambre. ¿Y qué decía el Señor? Está bien. Moisés era un intercesor también. Aarón, después de todos los sacerdotes del linaje de Aarón, ¿quién es? David. ¿Por qué David? ¿Qué hizo David? Sí. Hizo toda la adoración. Le dijo al pueblo, organizó toda la adoración y le dijo al pueblo cómo debía adorar en el tabernáculo. Él fue el intermediario. Después, ¿qué otro intermediario? Salomón fue otro intermediario. ¿Qué hizo Salomón? También ordenó la adoración, parte de la oración en el templo, y en una ocasión bendijo al pueblo como lo tenían que hacer los sacerdotes. ¿Quién falta? Jesús. Dice la Biblia que no, él es judío, no es levita, pero Jesús viene de otra línea. ¿De qué línea? ¿De qué orden viene? Del orden de Melquisedec. Entonces esto lo hace un sacerdote en Jerusalén, como lo fue David y como lo fue Salomón, del orden de Jerusalén. Seguimos. ¿Dudas, comentarios? Vean cómo la idea del sacerdocio se va desarrollando poco a poco. Aquí hay un sacrificio directo hasta, hasta Israel probablemente, y a partir de Aarón hay un sacrificio ordenado. Después con David y con Salomón hay más actividades de intermediación y después con Jesús son abolidas todas las actividades de intermediación y nos dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesús, Él, su persona, su muerte, su sacrificio. ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, para los sacerdotes tenían, del orden de Leví,
y del orden de Aarón. Bueno, Aarón era levita, ¿verdad? Aarón era levita y todos los descendientes de Aarón y solo los de Aarón serían sacerdotes. Todos los demás de la familia de Leví que no fueran de la familia de Aarón eran simplemente sirvientes del templo. Entonces, ese era un requisito de los sacerdotes, ser de la familia de Aarón, todos sin excepción. Hay ocasiones donde sacerdotes son profetas, porque son llamados por Dios directamente. Ellos nacen con el oficio, tienen un oficio por nacimiento, de nacimiento, y los profetas tienen un oficio de llamamiento. ¿Cuáles son los profetas? Hagamos un recuento de los profetas. ¿Cómo fueron llamados algunos? Que no fueron levitas. Isaías fue llamado por Dios en una visión. El mismo Ezequiel fue llamado por Dios por una visión, pero él sí era sacerdote, ¿verdad? ¿Qué otro no era? Sansón podría ser. Jonás. ¿Quién más? Eran llamados por el Señor. Sí, podría considerarse a Esdras como profeta. Y habían otros que sí eran Jeremías, habían otros que sí eran tanto sacerdotes como profetas. Por ejemplo, profetas de llamamiento, ¿verdad? No sacerdotes. ¿Y quiénes sí son sacerdotes y profetas? ¿A quiénes podemos contar? Sacerdote y profeta. Juan. ¿Qué otro? Ezequiel. Samuel. Entonces esa es la distinción. Uno es por llamamiento y el otro es de nacimiento. ¿Seguimos? Vamos con un concepto un poco más abstracto. El agua. ¿Qué simbolismo tiene el agua? El lavamiento, ¿verdad? ¿Qué es el bautismo? Lavamiento. ¿Dónde empieza el lavamiento por agua? ¿En el diluvio? ¿Qué hizo el diluvio? Limpió la tierra, específicamente limpió a Noé. Por eso Pedro dice que el bautismo ahora corresponde a esto, que ellos fueron salvados, 8 personas, gracias a Noé. El diluvio. El diluvio fue la forma en que purificó Dios a su pueblo. Siguiente lavamiento. El éxodo, las aguas. Primero, el Mar Rojo, es verdad. ¿Dónde dice que el Mar Rojo fue un lavamiento? En 1 Corintios capítulo 10. Dice que el Mar Rojo fueron lavados o fueron limpiados o fueron bautizados, porque bautizo significa lavamiento, como dijo Mauricio. En el Mar Rojo fueron bautizados. ¿En dónde más fueron bautizados? O lavados. En la nube. ¿Qué nube? En la presencia de Dios, ¿verdad? Que era la nube que estaba ahí. ¿Qué más? En la piedra fueron, ¿cómo se dice? Bebieron, que es otro concepto del agua, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos en el lavamiento. ¿En dónde más fueron lavados? El Jordán. El Jordán podría ser. Nos vamos a limitar a lo que dice la Biblia de lavamiento. No vamos a tratar de alegorizarlo, sino vamos a decir que el diluvio lava, porque Pedro dice que el diluvio lavó.
Pablo dice que el mar rojo lavó y dice que la nube lavó. ¿Qué otra cosa lavó? Hay mucha agua en la Biblia, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los lavamientos que podemos ver? Todavía no hemos llegado. Todavía no hemos llegado al nuevo. Vamos todavía, nos faltan algunos del antiguo. En los rociamientos. Este es interesante porque la sangre a menudo también es utilizada con el agua. ¿Dónde dice que el rociamiento, el lavamiento es por la sangre? En el Antiguo Testamento. El, ¿Dónde lo dice? Literalmente, ¿dónde dice el lavamiento? Por eso vamos a evitar alegorizar, es decir, espiritualizar el texto. Vamos a leerlo como lo dice. En Hebreos, capítulo 9, dice que el pueblo era lavado con la sangre y que se hacían diferentes lavamientos. De hecho, menciona varios. Dice, la palabra en Reina Valera dice abluciones. ¿Se recuerdan? Nosotros ya lo leímos alguna vez. Abluciones significa lavamientos. Es una palabra como rebuscada para decir lavamiento. ¿Qué más o dónde más? Todos los rociamientos de sangre. Ajá. Eso lo dice Hebreos 9, ¿verdad? Que la sangre era utilizada para lavar al pueblo. Todos están acá. De acuerdo a Hebreos 9, ahí decía que se hacían varias abluciones. ¿Cuál es el siguiente lavamiento? Sí. Ahí podríamos hacer un debate si la circuncisión o no, porque dice que la circuncisión es como echar el pecado, ¿verdad? La suciedad. Ujú. Pero vamos a evitarlo para enfocarnos más en el lavamiento como tal. Antes, nos falta uno por lo menos. Recuérdense de escuela dominical. ¿Qué lavamiento hay? Nos falta en el Antiguo Testamento. Un lavamiento bien famoso. Naamán. ¿Qué pasó con Naamán? Se sanó de la lepra. ¿Cómo? Se mete en el río. ¿Qué río era? En el Jordán. Y no quería, ¿verdad? Pero se tuvo que sumergir en el Jordán. Posteriormente ya tenemos el bautismo. ¿Cuál es el primer bautismo? De Juan, que solo era para arrepentimiento. Y después tenemos el bautismo, vamos a poner del nuevo pacto, que como dice Juan, el Evangelio de Juan, es del agua y del Espíritu, que utiliza, ahí me combina ese, que usa nuevamente la figura del agua para hablar del lavamiento. ¿Estamos? ¿Me falta alguno? ¿Sí?
Vamos con el rey. ¿Qué es un rey? De un pueblo. Ahí está. No de todo, de un pueblo. Ahí está la clave. Que cuando se habla en la Biblia de rey, en general se puede hablar de Dios como regente de toda la creación, pero en la Biblia la palabra rey es un gobernante de un pueblo específico. ¿Quién fue el primer gobernante? Antes. Adán. ¿Qué gobernó Adán? No había nada más que la creación. ¿Sí? La creación. Pero la creación física, porque también están otros gobernantes. ¿Cuáles son los otros gobernantes para el tiempo de Adán? Los ángeles. Bueno, técnicamente son las potestades, ¿verdad? ¿Qué dice las potestades? ¿Qué más? Los dominios, los principados, las potestades. Bueno, tenemos a Adán como gobernante del pueblo. ¿Cuál es el siguiente gobernante de un pueblo? Ese es un antigobernante, ¿verdad? Vamos con los gobernantes de un pueblo de Dios. Aquí hay algo curioso porque el Señor era el rey de su pueblo. Dios era el rey de su pueblo. ¿Qué pasa con Dios como rey de su pueblo? ¿Qué hicieron con el Señor? Lo despreciaron. Pero lo desprecian desde mucho antes de los reyes. Lo desprecian desde el principio. Y el Señor lo que hace es levantar jueces. ¿Qué hacen con Moisés? Lo rechazan. ¿Qué hacen con Josué? También lo rechazan. A Josué al final de su vida le dice, miren, ya no puedo con ustedes, elijan qué tienen que hacer, pero yo y mi casa seguiremos a Jehová, le serviremos a Jehová. Y el pueblo de Dios se rebelaba contra su Dios, contra su rey, y el Señor levantó jueces. ¿Qué querían hacer con los jueces? Por ejemplo, con Gedeón, que fuera su rey. ¿Y qué dice Gedeón? ¿Qué dice? ¿Qué dijo Gedeón? Aceptó ser rey. A Samuel fue el último que rechazaron, el último juez. Samuel se puso triste y habló con Dios. ¿Y cuál fue la conversación que tuvo con Dios? Y en el contexto de ser rey, ellos pidieron un rey como las demás naciones, porque hasta el momento ellos tenían un rey, pero no como las demás naciones, un rey de los cielos que gobernaba a través de la ley. No tenían reyes, sino que Dios gobernaba a su pueblo a través de la ley. Y les dice Israel, ya estamos cansados de que Dios gobierne por medio de la ley, y le dicen al juez Samuel, mira, queremos un rey. Samuel no era un rey, y le dice, queremos un rey. ¿Y qué le dice el Señor? No te rechazaron a mí, a ti como rey. Me rechazaron a mí. Y entonces escogen a un rey que es Saúl. Saúl empieza una genealogía, una dinastía, perdón. ¿Y quién es el hijo de Saúl? Jonatán. ¿Qué pasó con Jonatán? Murió. ¿Qué otro se levanta como rey de la dinastía de Saúl? Era hijo de Jonatán. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Isboset.
Isboset. Mefiboset también era hijo, pero él no quiso ser rey. Él dice que lo llevaba la señora que lo cuidaba, lo botó, se lastimó y vino rey David y lo acogió en su mesa real. Entonces, cuando Saúl es rechazado, el Señor elige a un rey, no tomando en cuenta su aspecto. ¿Qué escogió el Señor en David? ¿O qué vio el Señor en David? Su corazón. Ustedes miran el aspecto físico, pero yo miro el corazón. Y entonces ellos empiezan a tener una disputa, pero no una disputa mala, sino una conversación acerca de quién será rey. ¿A qué acuerdo llega Jonatán y David? Si tú eres rey, yo voy siguiente, y si yo soy rey, tú vas siguiente. Estaban pactando. ¿Y qué dijo el Señor acerca de Jonatán? Este no va a ser mi rey. A él eligió. ¿Y qué pasó con Isboset? Isboset dijo, yo soy descendiente de Saúl y de Jonatán, a mí me toca. ¿Y qué le pasó a Isboset? Lo mataron. Y el Señor dijo, Isboset, no. Y la dinastía de Saúl termina y empieza la dinastía de David. ¿Y qué le dice el Señor a David acerca de su reinado? Un hijo de él reinaría para siempre. Eso le dice, ¿verdad? Y empiezan. Ya vamos a ver todos aquí quiénes son. Salomón, Roboam, Asa. Siguiente. Estrellita en la frente para quien se lo sepa. Bueno, no los vamos a ver. Reyes ejemplares de... Yo no sé si es Asa, ya lo... Reyes ejemplares de descendientes de David. La mitad de los descendientes de David fueron buenos reyes y la mitad malos. Buenos reyes. Josafat. Josías. Ezequías. ¿Y qué más? Ellos, ¿verdad? Y Asa. Asa fue buen rey. El rey, en Salomón se parte el reinado y nace otra línea, ¿verdad? Otras dinastías, son varias dinastías las que vienen a reinar en el reino del norte. ¿Quiénes fueron los reyes malos, más malos, o los reyes peores? Acab, Acaz es hijo de David, Jeroboam, Jehú es como medio bueno, medio malo, ¿verdad? Al principio bueno, y después se volvió malo. ¿Qué más? Manasés. Mujeres. Atalía. Y ahí están los reyes. ¿Qué pasa con los reyes del norte? Asiria los elimina. ¿Qué pasa con los reyes del sur? Duraron un poco más, pero igual terminó su reinado. ¿Y qué pasó con la promesa del Señor? ¿Quién fue el último hijo? Joacim. ¿Qué pasó con Joacim? El último rey. Fue Sedequías. Sedequías técnicamente fue el último, pero vivo, Joacim. ¿Qué pasó con Joacim? Se lo llevaron a la corte real y vivió todos sus días en la corte real. Y de Joacim viene otro importante que hemos estudiado, que es... Ellos son hermanos, son tíos
De Joacim, ¿qué viene? Muy importante. Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? ¿Era rey él? No era rey. No. Era descendiente de Joacim, de David, pero no era rey. ¿Qué era él? Gobernador. E Israel ya nunca volvió a tener rey. Hasta hoy. Hasta que llegó Jesús. ¿Y dónde está su trono? En el cielo, ¿verdad? Él gana la batalla contra Satanás, contra sus enemigos en la cruz y vence. Y el Señor lo exalta y lo corona. De hecho, la palabra Cristo eso significa el ungido del Señor. Y ese es el concepto de rey. Y entonces la Biblia está llena de patrones. Todo lo que ustedes puedan imaginar está llena de patrones. Árboles, lavamientos, bebidas, sacrificios, sangre, comida, bebida, pan y todo. Uno puede sacar toda una teología de un término, porque en la Biblia está todo un desarrollo. Si nosotros sacamos de pan, hay todo un desarrollo de pan. Sacamos una teología de vino, hay una teología de vino, hay una teología del agua de beber, del sacrificio, de la carne, de la esclavitud, todo. ¿Dudas, comentarios? La teología bíblica, así se llama, una teología bíblica. En la teología hay 4 materias. Está la teología sistemática, que es la teología que se dedica a ordenar los temas. Entonces yo digo, ¿cuál es la doctrina del bautismo? Y voy a toda la Biblia a ver el bautismo. ¿Cómo se hace? ¿Qué significa? Y todo. La teología bíblica lo que hace es estudiar la narración, cómo se desarrolla todo el concepto. La teología histórica, de la historia de la iglesia, y la teología pastoral, de las exhortaciones. Entonces la rama que mira todo el desarrollo de Génesis a Apocalipsis se llama teología bíblica. También no vimos el de la tierra de Dios, pero la tierra de Dios, ¿cuál es la tierra de Dios al principio? El huerto. Después, Canaán con Abraham. Se va por incrédulo Abraham y lo hacen regresado. Y después se va por una hambruna y el Señor lo regresa y le llama tierra prometida. Y después lo llevan en exilio y el Señor lo regresa a la tierra prometida. ¿Y quién es la final tierra prometida? ¿Quién? Jesús es la tierra prometida, la verdadera tierra prometida. ¿Y cuál es la final tierra prometida? La Nueva Jerusalén. Y entonces empieza en un huerto y termina en una ciudad. Bueno, ¿otros comentarios? Terminamos la narrativa. Oramos. Gracias, Señor, porque tenemos un libro tan fascinante donde tú te revelas de muchas formas. Y en las profundidades, Señor, de tu palabra deseamos ser sabios para recibir de ti el consejo verdadero. No para fascinarnos, Señor, ni para llenar un morbo intelectual para saber más, sino para conocerte, Señor. Porque sabemos que en tu palabra estás tú. Ellas son las que dan testimonio de ti. Como dijiste, le contaste tú, Señor, a tus discípulos en el camino a Emaús, que comenzando por los profetas y en toda la escritura, ahí te encontramos a ti, al Mesías. Así que, Señor, yo te pido que tú nos ayudes a amarte más,
a buscarte más y a tener una relación, una comunión estrecha contigo a través de las maravillas que encontramos en el tesoro de las Santas Escrituras. Nos despedimos, Señor, en tu nombre. Amén.